vez más. Buenos días. Buenos días a Buen todos. día, Reinaldo. Buenas. Ya hoy, 24 de febrero, ya finalizando, José, ya entrando a nuestro próximo mes de aniversario. Es correcto, cumplimos un Sí. año y ya se cumplió un año también de la declaración de la pandemia. Así es, así es. Así que Y bueno, se tenemos pasó el segundo mes del año 2021, así de rápido. rapidísimo, en verdad. Bueno, Sí, José, tenemos varios correcto. temas acá. Enseñamos la agenda, enfocándonos en los mercados, lo que es el paquete de estímulo, que es un tema que está en el tapete, un poco la inflación, los commodities y el tema de la Reserva Federal. Y obviamente vamos a tocar el tema más adelante del Bitcoin, pero vamos entonces a empezar con esto. O sea, ¿qué tenemos en la discusión? Hablan de que sea muy riesgoso el monto como tal, pero digamos la asignación, otros sí lo ven indispensable para retomar la dichosa normalidad, pues, de los Estados Unidos. El mercado abrió ayer 300 puntos abajo, terminó cerrando marginalmente arriba, corrigió. Inicialmente el temor fue al retorno de la inflación y el mercado se recupera cuando el presidente de la Reserva Federal, Powell, declara que no hay visos de inflación todavía y dice que va a seguir y que la asistencia monetaria va a seguir caminando. Eso en reflejo de una discusión dentro de los propios demócratas que lidera Larry Summers, ex secretario del Tesoro, y Oliver Blanchard, ex economista, jefe del Fondo Monetario Internacional, que señalan que el paquete fiscal podría ser tal vez demasiado grande y que un paquete de 1.9 trillones, sumado al de 900 mil millones que se aprobó prácticamente de emergencia en diciembre, sumado al de 2.6 trillones que se aprobó bipartidariamente, si no me equivoco, en junio, julio del año pasado, podrían ser ya, podrían generar distorsiones en la economía, más allá de la asistencia monetaria per se. Recordemos que en la crisis del 2008-2009, en la crisis hipotecaria, la asistencia fue básicamente monetaria. Y en este caso tenemos desde el año pasado una asistencia monetaria en exceso de 6 trillones de dólares, billones de los nuestros. Pero las asistencias monetarias, lo que hace la Reserva Federal es compra papeles de los bancos, pero no les da cash, sino que hace un swap. Básicamente toma el papel de los balances de los bancos que podría estar deteriorándose en las condiciones económicas actuales y les da bonos de la Reserva Federal que los bancos no necesariamente pueden utilizar más allá de mantener sus balances estabilizados. De allí que la actividad de los bancos esté siendo limitada a su vez. ¿Y qué es lo que señalan Summers y Blanchard? Es que la asistencia fiscal a ese nivel podría tener efectos no deseados en la medida que no es exclusivamente asistencia monetaria desde la que estamos acostumbrados desde el 2008-2009, y que esa asistencia monetaria en la reactivación económica, que es una discusión que veníamos teniendo ya hace varias sesiones, podría generar presión inflacionaria. Y el bono, la nota del Tesoro a 10 años, que es el indicador más importante en el mercado, llega a 1.4%. Recordemos que también lo mencionábamos, no sé si me acuerdo, la semana pasada o la anterior, que el precio de Bitcoin y el precio de Tesla y el precio de Apple no son realmente los que dirigen los vaivenes del mercado. Es el mercado de renta fija. El mercado de renta fija es varias veces el mercado de acciones. Y el mercado de renta fija siempre determina lo que va a suceder con los mercados de renta variable. Y lo que señalan Summers y Blanchard y los analistas de mercado que han apuntado a esta corrección que vimos ayer es que las consecuencias no deseadas del paquete fiscal podrían generar un accidente en el cual se disparen las tasas de interés, la Reserva Federal se vea obligada a actuar, y si la Reserva Federal aumentara las tasas, como se dice en inglés, all bets are off. Recordemos que hoy día se menciona a Bitcoin como el barómetro de la volatilidad, ¿sí? El Bitcoin sigue siendo un activo altamente especulativo de cara a las condiciones actuales. Y a partir
de ayer, anoche tarde envié una serie de artículos al Telegram, que es el estado de la discusión de los mercados. Ya los ciertos bancos de inversión empiezan, y es lo que está sucediendo hoy día. El mercado está a 181.43 puntos arriba, el Dow Jones. Es que porque estamos viendo una rotación. Se están vendiendo las acciones tecnológicas altamente valoradas y están comprándose de nuevo lo que se llama el reposicionamiento de acciones en acciones financieras y en acciones vinculadas a lo que sería la reactivación de la economía, una vez que nos vacunemos más o menos todos en los Estados Unidos, y una vez que la economía se empiece a reactivar, que es donde se espera que habiéndose reactivado la economía, volviendo a cierta normalidad, el retorno de la demanda generaría presión inflacionaria, que forzaría en algún momento a que la Reserva Federal suba las tasas. De nuevo, el presidente de la Reserva Federal, en su segundo día de declaraciones en el Congreso norteamericano, señala que esa no es la situación. Veía que el Fondo Monetario Internacional, como señalas, habla del 2% de inflación este año. No son los números de la Reserva Federal. La Reserva Federal sigue pensando que vamos a estar por debajo del 2%. No dan indicadores ya precisos de inflación por año, sino promedio por año, que es lo que empezaron a hacer ya desde hace varios meses. Pero la inflación sigue estando a niveles del 1.3%. ¿Sí? Y la demanda está muy, muy constreñida. Y la discusión de los economistas del lado del paquete fiscal que se presenta a votación este viernes en la Cámara de Representantes, y los demócratas tienen mayoría para aprobarlo en la Cámara de Representantes. El problema va a ser de nuevo el Senado, en donde se está hablando de aprobar el paquete por reconciliación. ¿Cómo funciona la reconciliación? Si las partidas en votación son las mismas, tienen preexistencia en el presupuesto, no se necesita la mayoría calificada de 60 votos, sino una mayoría simple de 50 más 1, que la tienen los demócratas, salvo en uno de los puntos del nuevo paquete fiscal, que es el del salario mínimo a $15, en donde hay 2 senadores demócratas disidentes, que si votaran en contra no pasaría esa parte del paquete fiscal y podrían retirarla antes del voto del viernes en el Senado. Y la idea de la administración Biden y la mayoría demócrata es que la ley sea firmada por el presidente Biden antes del 14 de marzo, que es cuando se vence el paquete actual en funciones, y prevalecería la aprobación del paquete en contra de las opiniones de quienes advierten que los efectos negativos del paquete podrían terminar siendo no positivos por la economía. Ahora, ¿qué señala Janet Yellen, la secretaria del Tesoro? ¿Qué señala el equipo de la administración Biden y qué señalan ciertos economistas? También les pasé un artículo de opinión de Stephen Roach, ex economista de jefe de Morgan Stanley, que señala que el pent-up demand, la idea de que una vez que nos vacunemos todos, la economía norteamericana regrese roaring, como se dice, con rugidos, también está sobreestimada, en la medida que el daño económico causado por la pandemia y por las cuarentenas es mucho más grande del que estamos experimentando. Hay que tomar en cuenta que tenemos 18 millones de norteamericanos recibiendo asistencia de desempleo. Tenemos desempleo abierto del 7,55%, comparado a un promedio histórico de 5,77% después de la Segunda Guerra Mundial. Al desempleo abierto hay que sumarle la tasa de participación, que en Estados Unidos se mide el desempleo por la gente que está buscando empleo y no la consigue, no por la gente que no tiene trabajo, y a la que hay que sumar lo que se llama el desempleo estructural, con lo cual hablamos que la tasa de desempleo podría llegar a ese 10% que se ha mencionado anteriormente. Y si calculamos 3 dependientes por cada desempleado, el número es que el 12% de la población está afectada, tanto por la pandemia, por las cuarentenas. Y ese 12%, no pudiendo consumir, no pudiendo pagar las rentas, no pudiendo hacer lo que hacía antes de las cuarentenas, tiene un efecto más o menos directo sobre la mitad de la población. Y creo que esa es la lectura
de la administración Biden, que hay una urgencia de que este paquete se apruebe, que sea lo más grande posible, para no tener que volverlo a renegociar en 3 meses y evitar que la economía se trague. Y creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses y el mercado va a entrar en esos vaivenes. Pero la clave aquí es de seguir de cerca, perdón, con eso termino, Reinaldo, es la tasa del bono largo. En cierto punto, si esa tasa sigue creciendo, lo que va a suceder inevitablemente es que viene un reposicionamiento de portafolios. Cuando esa tasa... Eso es lo que te iba a preguntar, de Ujú. qué realmente veías tú que estaba haciendo ese reposicionamiento. O sea, sencillamente la tasa o todo esto en En un conjunto. momento dado yo puedo tomar riesgos en Bitcoin o en Tesla o en Apple o en cualquier acción. Recordemos que cómo se mide el valor de una acción. Por la capacidad de generar flujos de caja futuro descortados a valor presente neto. Y ese valor presente neto se calcula de base a una tasa de interés que es la de la nota del tesoro a 10 años. Cuando esa tasa es marginal, nada es caro. Cuando esa tasa empieza a ser importante, todo es caro. Y lo que empiezan a suceder es que los bonos, los portafolios de inversión, particularmente los de los fondos mutuales, los de los fondos de pensiones, los que buscan menor riesgo y tienen mayor músculo, empiezan a reposicionarse. Venden activos volátiles, acciones, para comprar papeles en renta fija porque las tasas empiezan a ser atractivas, ¿sí? Y en ese momento el mercado es que viene la corrección y eso va a ser inevitable. Entonces, apostar a que Bitcoin puede subir más allá de los niveles actuales o que Tesla puede seguir subiendo, empieza a ser una fórmula bastante riesgosa. Y eso es un poco lo que está midiendo el mercado y lo va a seguir midiendo. El mercado no termina de subir, no termina de dispararse porque además tampoco se va a disparar. Por lo que hemos conversado anteriormente, las acciones tecnológicas están a múltiples históricamente altos y las acciones no tecnológicas no terminan de entrar en una rotación porque no terminamos de ver la reactivación de la economía y sí se reactivan las materias primas, que eso sí lo hemos visto, eso viene de atrás, porque tenemos una reactivación en el sudeste asiático, en China, ya en camino, porque la economía americana va a mejorar. Hay que determinar en qué términos, porque nos estamos vacunando, seguimos avanzando en ese sentido, y porque las materias primas tienden a ser una protección contra la inflación. Ahora, José, en la discusión también está los niveles de inflación. El FMI no ve, digamos, la economía americana tan severamente afectada para el 2021, por lo cual eso da cierta esperanza dentro del, digamos, el esquema. Perdón, ¿me repites la pregunta, Reinaldo? O sea, da cierta esperanza, digamos, toda esta información, esta discusión de que, digamos, la economía americana no está tan afectada según los reportes del FMI, digamos que no va a ser tan severo el monto de inflación, quizás No, la recuperación va a ser un poco más rápida, el tema de la vacunación ya, digamos, está surgiendo, o sea, vemos un 2021, digamos, de alguna manera más optimista. recordemos que caímos menos de lo esperado el año pasado, esperamos caer 4.4 y si no me equivoco caímos 3.2, 3.3, 3.4 y se espera una mejor recuperación este año. Sin embargo, esto sigue siendo un año de rebote, recién recuperamos la actividad económica el próximo año. Recordemos que todas las perspectivas de vacunación y de torno a la normalidad han sido corridas. El doctor Fauci había dicho que esperaba que hubiera disponibilidad de vacunas para toda la población, no que pudiéramos vacunarnos todos, pero que todo el mundo, todo el que quisiera vacunarse se pudiera vacunar a partir de abril. Eso se ha corrido a julio-agosto. El presidente Biden en una presentación que hace la semana pasada habla de septiembre y ambos ya dicen que vamos a volver a la normalidad, como se dice en inglés, whatever that means, cualquiera sea lo que signifique eso, en diciembre. Y si es diciembre, eso bien podría correrse al próximo año. Y recordemos que ya celebramos, no celebramos, sino reconocimos que ya llegamos a las 500.000 víctimas en los Estados Unidos. Los modelos epidemiológicos hacia fines del año pasado hablaban de 440.000 víctimas, hacia febrero tenemos 500.000 víctimas. Hacia febrero seguimos teniendo un promedio de 70 y pico mil casos diarios, 2.000 víctimas diarias todavía,
para que tengan una idea, a un promedio con 500.000 víctimas en un año, estamos hablando que ese es el equivalente de todos los americanos muertos en la Primera, la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Es el equivalente a que se estrellasen 8 aviones 737 al día, todos los días, durante un año, ¿sí? Por lo tanto, la recuperación, y recordemos que detrás de cada ola epidemiológica viene un efecto económico. Por eso es que Roche dice que el pent-up demand, que esa demanda que se espera, que la gente que ha ahorrado, recordemos otro número, la tasa de ahorro interno en los Estados Unidos, que era el 5% del ingreso disponible, se disparó a 25%. Pero ahorra la gente que puede ahorrar, que es esa mitad de la población a la que le va bien. Pero hay una mitad de la población a la que no le va nada bien. Que eso es lo que argumenta la administración Biden de cara a las críticas de que dicen que el paquete es muy grande. Que hay que tomar en cuenta no los números macro, sino la distribución de esos números macro en aquellos que están realmente afectados, ¿sí? Y que esa recuperación no va a llegar hasta diciembre y que ya el presidente Biden ha postergado los desalojos y los foreclosures, los remates por hipotecas no pagados de marzo a junio. Y ya dijo que lo va a postergar de junio a septiembre y de septiembre a diciembre. Todo eso se viene acumulando y yo creo que hay que hacer una lectura de ambas partes y el mercado y los mercados de valores no necesariamente leen a la economía real, porque los mercados de valores son un termómetro de la economía real, no es economía real. Y a donde está apuntando la administración es esa economía real. Y ya hay epidemiólogos que dicen que en marzo podríamos tener una tercera ola, que podría ser peor que la segunda, ¿en función de qué? De las mutaciones y las variantes que está determinado que son peores de las que tenemos, ¿sí? En el interín, Johnson Johnson se preaprueba, ya pasa a la aprobación formal para que se apruebe, como las otras dos vacunas en Estados Unidos, que son Pfizer y Moderna, en términos de emergencia, y tendríamos una tercera vacuna. Es la buena noticia. La mala noticia es que Johnson Johnson había prometido que podía producir 1.000 millones de vacunas en el primer año. Señalan que solo pueden producir 100 millones de vacunas. Es decir, el horizonte de que estemos más o menos vacunados una buena porción de los norteamericanos hacia septiembre es valedera. Sin embargo, si las variantes y las mutaciones nuevas son más infecciosas de las actuales, con un grado de mortalidad más alto, que es lo que hemos visto en las variantes inglesa, sudafricana y brasileña, y ya tenemos 3 variantes propias en los Estados Unidos que parece que se están comportando como la inglesa. Lo ha señalado el doctor Fauci, el nivel de vacunación para detener la velocidad de infección tendría que ser del 85% y no del 75%. Si las vacunas son efectivas entre el 92 y el 96%, descontando ese 4 al 6, 8%, el que no le va a funcionar la vacuna, más la velocidad de la vacuna, vamos a seguir persiguiendo la vacuna por los próximos 2 años y probablemente no lleguemos a esa inmunización del rebaño o el contagio de la manada, como quieran verlo, sino hasta fines del próximo año. Y vamos a seguir usando mascarillas por los próximos 3 años, de una forma u otra. Ya en New York se abrieron los restaurantes al 25% indoors, bajo techo, desde el 14 de febrero, y ya se anunciaron la apertura de cines para el 5 de marzo o el 15 de marzo, una de las dos fechas. Y de arenas deportivas se van reabriendo, pero recordemos, cada vez que Pero abrimos igual, nos infectamos. 25%, ¿no? De ocupación, Sí, claro, sí, sí, o con ese límite, sea, pues. muy reducido. Y Claro. recordemos que en New York ya perdimos 10.000 de los 22.000 restaurantes y probablemente nunca regresen. Y Claro. seguimos teniendo una desocupación en oficinas altísima. Las oficinas grandes no se reactivan sino hasta junio y queda claro que no todo el mundo va a regresar a trabajar. Vamos a seguir teniendo limitaciones. Ya hay gente, ya se sabe que hay empleados que no van a querer regresar a trabajar por seguridad personal, por temas de salud, y no se los puede obligar. Las oficinas, los negocios se van a tener que acomodar, ajustar, ¿sí? Entonces, la Claro. reactivación completa, Reinaldo, no se va a hacer sino hasta el próximo año. Y ahí viene la discusión de la inflación. Y el mercado va a estar muy volátil. Ayer abrió 300 puntos abajo, si no me equivoco, cerró 60 puntos arriba, hoy día está 200 puntos arriba, pero el mercado no termina de despegar y es muy difícil que termine de despegar. Y de ahí también que tengan que tener mucho cuidado
con activos muy especulativos, porque si el bono largo sigue, la tasa sigue subiendo, arrancamos en 0.7 en el punto más alto y estamos en 1.4, ¿sí? En el yield, se ha duplicado prácticamente en estos meses. Si ese número sigue subiendo, el número mágico va a haber un trasvase y ahí van a corregir todos los activos relativamente rápido. Entonces, ¿sería la respuesta que estamos viendo en los commodities algo referido a esto? La gente, digamos, de alguna manera protegiéndose. Sí, claro, obviamente los commodities siguen siendo una de las mejores formas de protegerse con la inflación. Y recordemos que el Bitcoin es lo que llaman el oro contemporáneo. El Bitcoin se comporta como el oro en la medida que valorar el oro es muy difícil en la medida que el oro no paga dividendos. No hay, ¿cuánto vale el oro? Lo que el mercado dice que vale el oro. Y el oro dejó de subir porque el Bitcoin empezó a subir, ¿sí? Y ahí hubo un trade-off entre el oro y el Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué el oro no siguió subiendo? Porque la apuesta especulativa de cara a la protección contra la inflación y el trading se convirtió en las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, que se movió en función además de lo que señaló Elon Musk, pero él mismo se contradice en otro Twitter y la posición que toma Tesla en función de Bitcoin, que lo señalábamos la semana pasada, y alguien nos señalaba que el booking no era tan complicado porque se buqueaba al valor que se compró y después se buqueaba al valor que se vendiese. No necesariamente, porque por ser un activo muy especulativo, se podría tener que hacer un mark to market del activo y no necesariamente mantenerlo en libros a un valor X de compra. ¿Qué sucede si el activo colapsa? En un momento dado, ese activo vale marginalmente y lo seguimos manteniendo en libros esperando que ese retorno baje. Dependerá de los contadores y de los auditores y las demandas que hagan de cara a esos libros en los reportes a la SEC que son trimestrales. Y hay quien señala que lo que ganó Tesla en términos de la inversión en Bitcoin, que es superior a todos los automóviles que vendió en los últimos 10 años, no compensa las pérdidas en el valor de la acción por haber comprado Bitcoin. Y la pregunta es que si Tesla hace más dinero invirtiendo en Bitcoin que hace produciendo automóviles. Y si Tesla es una compañía especulativa y no una compañía de automóviles, debería ceder la especulación a la decisión de los accionistas y no una decisión de la compañía con lo que es el valor patrimonial que conllevan los accionistas tener las acciones de Tesla. ¿Me dejo seguir? ¿Sí? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque lo que pareciera que es como que, ajá, hoy se para y escribe un tweet y entonces dice que, bueno, que el Bitcoin está muy alto, entonces empieza el Bitcoin a bajar, después vuelve a subir. ¿Qué, qué sustancia hay allí entonces? Eso es muy Elon Musk. Recordemos que él ya tuvo un problema con la SEC el año pasado o el anterior, cuando en un momento dado dijo que iba a llevar a Tesla a hacer una compañía pública, a hacer una compañía privada y tuvo que pagar al final una multa a la SEC, porque ese no es el tipo de decisiones que se puedan hacer, que se puedan anunciar en Twitter sin antes haber sido consultadas con la junta de accionistas ni con los accionistas, ¿sí? De nuevo, muy característico de Elon Musk, además en el contexto de que ya las compañías automotrices grandes anuncian que todas van a producir automóviles eléctricos van a dejar de producir automóviles de emisiones de carbono a partir del año 2035, que es el año en donde se espera que se empiecen a cumplir las metas del Acuerdo de París en función de emisiones de carbono y reducción de la temperatura global. Por lo tanto, en ese punto la pregunta con un activo como Tesla, que además es en términos de múltiplos caros, es si puede mantener ese nivel de múltiplos caros en el largo plazo, cuando por un lado sus estados financieros no están necesariamente saneados en términos de ser robusto como fue. Recordemos que Amazon no pagó dividendos ni produjo ganancias netas prácticamente
si no me equivoco, casi una década y media, y Jeff Bezos siempre decía que reinvertía todas las ganancias para que la compañía, para que la compañía creciera, pero se demostraba, lo cual no necesariamente es el caso de Tesla, ¿sí? Cuando la competencia se incrementa y cuando el 10% del balance de caja de la compañía tiene un activo altamente volátil. En este contexto que estamos hablando de las tasas, de todo lo que estamos hablando. Y si, como pareciera, la administración Biden no va a conceder a sus críticos, ni va a negociar el paquete fiscal con los republicanos, porque no quiere caer en lo que sucedió durante la administración Obama, en la que la actitud de Obama de querer negociar con los republicanos le impidió aprobar nada, porque los republicanos nunca le aprobaron nada, que es el forcejeo político, va a llevar a que los próximos meses sean de expectativa en función si el paquete fiscal funciona como espera la administración Biden que funcione, o si más bien tiene los efectos negativos que los críticos al paquete, de entre los republicanos y de entre los propios demócratas, termina siendo lo que determina que las tasas suban, que la inflación despegue y que la Reserva Federal tenga que tomar medidas que no se esperan. Tengan mucho cuidado en términos de sus inversiones, que eso puede suceder en cualquier momento, no en los próximos 30 ni 90 días, pero probablemente en los próximos 6 meses. Esa reactivación todavía es cuestionar. Recordemos que en la última actualización del Fondo Monetario Internacional hace que 3 o 4 semanas, poquito menos, hablaba de que todo va a depender de las asistencias fiscales y la vacunación. Si esas cosas van de la mano, la recuperación viene. Si esas cosas no van de la mano, la recuperación no viene. Ahora, José, muchos dicen también que fue por, digamos, la posición de Yellen ante el Bitcoin. No necesariamente podemos adjudicar al Twitter de Elon Musk. ¿Tú crees eso, digamos, de alguna manera? Janet Yellen, cuando empieza las audiencias para su conformación, primero se manifiesta en contra del Bitcoin, después modifica la declaración y este lunes vuelve a mencionar los problemas de Bitcoin, uno como un activo muy ineficiente, lo cual es cierto. O sea, recordemos que las criptomonedas pueden ser el futuro, lo mismo que el blockchain, pero el futuro todavía no está aquí. Y sucedió lo mismo con los .coms en el 2001, en que la tecnología se anunciaba, pero no estaba lista para ser desarrollada. Y no es casual que casi todos los activos más atractivos de la burbuja.com desaparecieron. Sobrevivieron muy pocos, pero muy pocos, ¿sí? Y los sobrevivientes son hoy día las estrellas, como Amazon. ¿Sí? Apple preexistía eso. Microsoft capitalizó una cantidad de cosas, pero yo ya era banquero, yo manejaba un fondo de inversión en Credit Lyonnais, que invertimos en .com y perdimos absolutamente todo lo que invertimos, como prácticamente todo el mercado. Pero compañías como Netscape desaparecieron y que en su momento eran absolutamente vitales, importantes en el universo de lo que se esperaba. Y puede suceder lo mismo. Las criptomonedas van a tener una función, y lo dice Yellen, que la Reserva Federal, lo mismo que el Banco Central Europeo, en palabras de su directora Christine Lagarde, han anunciado que ya hay proyectos, y el proyecto chino, que es el más avanzado, en que los bancos centrales están creando sus propias criptomonedas. Y cuando los bancos centrales, que son los agentes más importantes en términos de medios de pago, creen criptomonedas funcionales, que estén atadas a los fiat, a las monedas actuales, probablemente ciertas criptomonedas tengan un valor marginal. También hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo tercero, recordemos que el Bitcoin, en la medida que tiene que ser minado y que tiene que consumir cantidades ingentes de electricidad, es absolutamente no verde. En un momento en que la mentalidad global se está convirtiendo verde, de mano no solo de la administración Biden, que ha hecho del tema de medio ambiente uno de sus objetivos fundamentales, sino del Partido Comunista Chino, que señala lo mismo, de la Unión Europea, que señala lo mismo, y del consenso en base a los acuerdos de París, que señalan lo mismo. Es decir, el Bitcoin tiene bastantes factores en contra,
para que siga siendo un activo que siga subiendo. Recuerdo que en esta última subida, cuando el oro llegó a 2070 por onza, los gold bucks, como le dicen a los fanáticos del oro, decían que ya, que de 2070 nos íbamos a 3000, de 3000 nos íbamos a 3500, de ahí nos íbamos a 5000. El oro cayó a los 1900, 1800 y pico que anda, déjame ver para no darles números falsos, a los 1797 que en este momento, y no se mueve de ese nivel, ¿sí? De cara a lo que dice Yellen el lunes y lo que dice Powell el martes, se recupera el Bitcoin a los niveles actuales. Nada garantiza que dé el salto de los actuales niveles de 51,000 a los niveles que aspiran los Bitcoin Bucks, se podrían llamar, que nuevamente es un target absolutamente especulativo en la medida que no hay forma de determinar el valor de un Bitcoin, de la misma manera que no hay forma de determinar el valor de un gramo de oro. No hay forma. El oro vale lo que el mercado piensa que vale. Lo mismo que el Bitcoin vale lo que el mercado piensa que vale. Y hay hoy una nueva gurú. No sé, pero digamos, ¿qué quedaría, digamos, en este caso? Si, Estados Unidos asoma un dólar digital, China su moneda digital, Europa, ciertos países ya se acercan a eso. O sea, ¿qué estás visualizando? ¿El Bitcoin como una forma de pago más bien que se incorpore en todo no, esto, más que como un recordemos, activo para invertir a largo? el tema es que Bitcoin no llega a ser una moneda. Medio de pago puede ser limitado e ineficiente, que es lo que dice Janet Yellen. Y recordamos que todos los Bitcoin eventualmente se convierten en fiat, que es la discusión que había la semana pasada, cuando dicen, pero es que Apple va a comprar 5,000 millones en Bitcoin. No, eso es lo que un banco de inversión en Canadá le sugería a Apple y que cierto sector del mercado asume como un hecho concreto. No, es cuando yo manejaba una unidad de investigación de mercado y era estratega de inversión y parte de mi trabajo era escribir reportes provocadores, ¿sí? Y para llamar la atención y que nuestros clientes hicieran sus transacciones con nosotros. Y eso fue un reporte provocador de un banco de inversión de Canadá que no era cierto. Lo segundo era que uno de los mercados más importantes de criptomonedas que Apple iba a empezar a aceptar criptomonedas para hacer compras en su store. No, lo que sucedió es que una de las tarjetas de uno de los mercados que transa criptomonedas fue aceptada por Apple, en el mercado de Apple, pero una tarjeta Mastercard prepagada en donde los activos del tenedor de la tarjeta podrían estar criptomonedas, pero los pagos se hacen en fiat, se hacen en dólares. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Claro. El cuestionamiento del Bitcoin es si es dinero. No es necesariamente dinero, porque para que algo sea dinero tiene que tener tres características: unidad de cuenta, unidad de valor y unidad de intercambio, si no me equivoco. ¿Sí? Y el Bitcoin no necesariamente satisface las tres características como el dólar o el euro, o el renminbi con ciertas limitaciones, porque el dólar es la moneda de uso global y el 84, 88% de las transacciones diarias se hacen en dólares, porque es la moneda con mayor opcionalidad en el mundo. Nadie va a rechazar los dólares. Ahora, la masa de dólares circulante en físico es marginal de cara al dinero que se mueve. El dinero ya es virtual, ¿sí? Yo no toco dinero en efectivo cada vez menos si uno está en los Estados Unidos. Ahora, hay ciertos sectores en Estados Unidos que dicen que hay que tener cash en la casa porque cualquier cosa puede suceder. Independientemente de eso, el dinero es virtual, el dinero es información, por eso es que hay que protegerlo. Hablando de protección, me hackearon la cuenta de WhatsApp la semana pasada y desafortunadamente, Reinaldo, te contaminé, vi ese hackeo y uno empieza a darse cuenta que hay que protegerse mucho. Se los recomiendo, tengan mucho cuidado con lo que hacen con sus cuentas. Por favor, pónganles doble protección a todas, particularmente a toda cuenta que tenga asociado un Messenger, un programa de intercambio de textos, porque es información, y todas las cuentas transaccionales. El WhatsApp es particularmente vulnerable, no porque la plataforma sea vulnerable, sino porque tiene 2,000 millones de usuarios a nivel global y los hackeos son constantes porque es un mercado cautivo para hacer estafas, ¿sí? O sea, hay que tener extremado cuidado y mucha de la seguridad
de nuestras redes sociales depende de nosotros mismos, somos corresponsables con los developers que no son totalmente responsables. Entonces, volviendo al tema del dinero, el dinero ya es virtual. La diferencia de las criptomonedas es el blockchain, siempre es el blockchain. Que a diferencia del dinero actual en el blockchain, desaparecerían los bancos centrales porque el blockchain genera una cadena de transparencia en la emisión del activo en la cual todas las partes se vigilan. El blockchain es básicamente un libro contable de múltiple entrada en tiempo real. Para que el dinero como lo conocemos se convierta en un criptodinero, tienen que pasar muchas cosas todavía y el sistema no está preparado. Y no hay forma que las criptomonedas reemplacen a los fiat en el estado actual de la economía sin que los bancos centrales lo permitan, sin que el sistema financiero lo permita. De allí que las criptomonedas vayan a seguir siendo, en términos del dinero que se mueve, de la masa monetaria que se mueve todos los días en el planeta, van a seguir siendo marginales. De ahí su valor, su especulación, porque no sabemos si ese valor va a persistir en el tiempo cuando finalmente se implementen las fórmulas para que los bancos centrales creen criptoactivos que sean tan eficientes, tan convertibles, tan opcionales como el dinero actual. Bueno, vamos en la medida de las siguientes semanas lo seguiremos viendo, pues, ¿no? Vemos cómo va surgiendo. José, entrando un poco en la geopolítica que siempre tocamos, uno de los temas que te tengo allí, que te lo mostré ahorita, Europa impone ciertas sanciones a Venezuela o, digamos, a funcionarios de Venezuela. Sí. Y habíamos hablado la semana pasada de alivios. Entonces, bueno, eso retumba de nuevo entre, digamos, ciertos foros y ciertas conversaciones de personas que veían a un gobierno Biden un poco abierto a conversar o a sentarse, quizás aliviar, y veíamos ciertas cosas. ¿Cómo lo ves tú este nuevo posicionamiento de Europa? Recordamos que los alivios son a las sanciones de segundo nivel. Volvemos, es una discusión que tuvimos en el Telegram hace ya 2 o 3 meses. Las sanciones son de 3 niveles. Las de primer nivel, que son a personas, a individuos. La de segundo nivel, que tienen que ver con estados-naciones, que tienen que ver con intercambios comerciales. Y la de tercer nivel son a terceras partes que lidian con esas naciones. En el caso de Venezuela, en la administración Trump, se escalaron a sanciones de segundo nivel con cierta rapidez. Las sanciones de segundo nivel requieren de una serie de consideraciones que en el caso de Venezuela se tomaron pero muy rápido. Y las que han sido más negativas y están en el reporte del GAO. Hubo mucho ruido por lo que dijo ¿cuál es el nombre exacto? No es la representante, la persona de Naciones Unidas que estuvo en Venezuela y habló de los efectos negativos de las sanciones. Pero hay un reporte del VITA y el reporte del GAO y el reporte de las Naciones Unidas que hablan de los efectos negativos de las sanciones norteamericanas en el caso particular de Venezuela, que son más o menos obvias y medibles, ¿sí? Creo que el tono no fue el ideal, pero son ciertas. Y lo que se ha hablado, lo que se sigue hablando en Washington de cara a Venezuela, es que viene un alivio de las sanciones de segundo nivel. Y ya la licencia 30A que permite lidiar con los puertos de embarque y desembarque venezolanos desde los Estados Unidos fue una señal de ese alivio. Tenemos un blog, una nota de Elliot Abrams, que fue el encargado para Venezuela en el Consejo Nacional de Seguridad para América Latina, particularmente Venezuela con la administración Trump, que dice que los Estados Unidos debería considerar que se reabra el comercio de hidrocarburos y derivados entre los Estados Unidos y Venezuela, siempre y cuando se pueda probar que el dinero sea utilizado con fines humanitarios dentro de Venezuela. Sea el embajador virtual de los Estados Unidos en Venezuela, que está basado en Colombia, se suma a la propuesta de Biden, perdón, de Abrams, ¿sí? De que eso es el tipo de alivios de los que estamos hablando. Y todavía no ha habido una declaración categórica de parte de la administración Biden
en función de lo que van a hacer o dejar de hacer en Venezuela. Venezuela participa en la sesión de la comisión, no es comisión, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que está el secretario Blinken, y el secretario Blinken dice que, no van a que los Estados Unidos no va a tolerar abusos de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba ni de Irán. Pero lo señala en una sola línea, ¿sí? Y hay una manifestación abierta desde la administración Biden de reabrir las negociaciones con Irán y Cuba, que están en esa línea abierta. No en el caso venezolano. Eh, y el juego diplomático sigue sin terminar de definirse. Juan González, el encargado para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, da una entrevista a Patricia Yaniot de Univisión hace si no me equivoco, fue la semana pasada, y habla en los mismos términos. La condena al régimen de Nicolás Maduro está ahí, ¿sí? Eso ha seguido siendo, no se ha cambiado la línea, pero no se ha definido completamente los siguientes pasos, más allá de estas indicaciones de que el alivio viene, independientemente de que no se tome todavía. ¿Y por qué no se está tomando? La administración Biden ha sido muy clara. Su primera prioridad es la pandemia, desde una perspectiva de salud pública: vacunación, vacunación, vacunación. Su segunda prioridad es la emergencia fiscal. Su tercera prioridad, reducir la inequidad en el ingreso, que tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con el auxilio fiscal. Su cuarta prioridad, medio ambiente. Los Estados Unidos volvió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que había salido la administración Trump, que es donde se encuentran Maduro y Blinken virtualmente. No es que intercambiaran nada, pero los dos estaban participando, ¿sí? Hay una indignación muy grande porque Venezuela participa. Recordemos que en Naciones Unidas los miembros en las distintas estamentos de las Naciones Unidas son por votos de los propios miembros, ¿sí? De eso se trata Naciones Unidas, que todas las partes tengan alguna forma de comunicarse y no de ser eximidos, porque es el único punto en donde se encuentran ciertas partes, ¿sí? Pero las prioridades son muy cerradas, y lo que se señala en Washington es que América Latina es la prioridad 20 en la administración Biden. Pero lo que sí queda claro, que en esa prioridad 20, cuando sea parte activa de la agenda, que lo es, pero no en función de lo que estamos viviendo en una administración que acaba de cumplir un mes en el gobierno, que dentro de esa prioridad Cuba es la número 1, y la 2 o la 3, o la 3 o la 2 son Venezuela y Colombia, y Centroamérica. El triángulo norte de Centroamérica, que es el problema migratorio urgente en los Estados Unidos, es más importante incluso, pero dentro de esas son las prioridades, y por ahí deberían ir viniendo las decisiones en los próximos meses. No creo que veamos nada inmediato, sino que se mantenga el statu quo hasta que se tomen decisiones y se hagan los contactos entre las partes. El secretario Blinken tuvo una llamada la semana pasada o la anterior con la ministra de Relaciones Exteriores de España, Arantxa González, y se habló de Venezuela. Tuvo una llamada con la canciller colombiana hace 2 semanas y se habló de Venezuela. Curiosamente no ha trascendido nada de en qué términos se habló con Venezuela en uno u otro caso, pero la lectura desde Washington es que el cambio de actitud del presidente Duque de no vacunar a los venezolanos en Colombia a vacunarlos a todos en menos de 30 días tiene que ver con esas conversaciones y con la forma en que se esperaría fluya la ayuda humanitaria de los Estados Unidos hacia Venezuela vía Colombia, ¿sí? Pero eso requeriría que hayan acuerdos mínimos implícitos entre las partes involucradas para que esa ayuda llegue, y ya el presidente Guaidó ha señalado también en una de sus declaraciones que si el dinero fuera usado para vacunar, podría haber algún tipo de acuerdo. Digamos, ese es el juego que estamos viendo en permanente movimiento sin que se termine de definir nada todavía. José, se nos acabó el tiempo, pero te tenía el tema de Perú, porque había quería entender un poco
la situación. Pero bueno, vamos a dejarlo la semana que viene, que se ve un poco más... ¿De más cuál? La el tema de... bueno, si quieres... ¿De las vacunas? Sí, exacto. No, Las es vacunas terrible. y el impacto que esto va a surgir, digamos, hacia el gobierno, hacia ciertos dirigentes. Bueno, El vacunagate en el Perú siendo peruano, es un tema que nos llena de vergüenza y estupor. Es el caso más grave. Si me siguen en las redes, tenemos un podcast en Perú que sale todos los lunes, que lo organiza Cara y Sello, viceversa, en Perú, y hablamos ya en 2 podcasts seguidos sobre el tema del vacunagate. El Sinopharm, la vacuna china, hizo un estudio clínico entre 12,000 personas en Perú antes de que se aprobara la vacuna en Perú. Y en el envío de las 12,000 muestras, porque ahí van el placebo más la vacuna, se enviaron 2,000 vacunas activas por separado. ¿Qué se hicieron con esas 2,000 vacunas activas? Creo que un poquito más. Se entregaron una porción de esas vacunas a la embajada china, que nadie sabe para qué se utilizaron, y con lo que quedaron se vacunaron a los médicos y enfermeras que participaban en el estudio clínico experimentalmente. En ninguna parte del mundo se vacuna a los médicos y enfermeras con vacunas que son experimentales, no autorizadas por las autoridades sanitarias globales, locales, nacionales respectivas. Pero peor aún, se vacunaron a 487 personas, entre ellas el expresidente Vizcarra, siendo presidente, que mandó vacunar además a su esposa y a su hermano. Se vacunó la canciller, se vacunó la ministra de Salud, el chofer de la ministra de Salud, familiares, hijos, madres, padres, en un tráfico de vacunas y tráfico de influencias que es absolutamente escandaloso. En Argentina hay un caso similar, pero muy pequeño y muy focalizado. En Estados Unidos hemos tenido casos, pero marginales, o sea, que se cuentan las vacunas con los dedos de la mano. En Filipinas hay un caso similar, pero el caso peruano es terrible. Y las autoridades están tomando las medidas del caso y las acusaciones del caso. El expresidente Vizcarra se está presentando como senador para las elecciones del 11 de abril. Probablemente no se puede evitar, pero hay una investigación que podría llegar a ser penal. No se cuestiona el estudio clínico, pero están involucradas la Universidad Cayetano Heredia. Se vacunó el rector y el vicerrector de la Universidad Cayetano Heredia, la universidad de medicina más importante del Perú, una de las más prestigiosas de América Latina. El rector y el vicerrector de la Universidad de San Marcos, involucrada en el estudio clínico, han renunciado todos. ¿Sí? Hay investigación. 121 funcionarios públicos vacunados ilegalmente. Es realmente un escándalo de una magnitud muy grande. Lamentable. Bueno, seguimos entonces, José, con el análisis. A todos lo que le hemos hablado del Telegram. El Telegram está bajo el nombre del programa AMF, Actualización de Mercados Financieros. Así que si se quieren incluir, bienvenido, porque seguimos el análisis por allí. José responde siempre a las preguntas técnicas. A Leopoldo le respondo la pregunta en el Telegram sobre Moderna. Exactamente. Así que bueno, lo que quedó por allí, vamos al Telegram. Y José, una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y a todos, vale. Bienvenidos siempre. En salud. Un placer, encantado. Que esté muy bien.